Hola. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a ir comenzando 3:10 y hay también personas esperando en la transmisión en vivo, entonces pues vamos a ir comenzando, perfecto. De seguro van a llegar algunos otros grupos, entonces pues bueno, por ahí veremos interrumpida un poco la presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestra segunda sesión del seminario permanente del Grupo Territorios. Esta es una iniciativa que viene desarrollando el Grupo Territorios del Departamento de Geografía hace alrededor de 3 años, desde la pandemia también. Iniciaron estas actividades de hacer unos eventos académicos, conferencias, invitados, invitadas, que pudieran nutrir pues la formación de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado de nuestros 3 programas. El seminario permanente también ha sido un lugar donde han participado egresados y egresadas de nuestros programas, es decir, muchas de las personas que aquí se presentan en este seminario permanente, se hace una versión anual, son precisamente dirigidos o dirigidas por integrantes del seminario del Grupo Territorios, personas de pregrado, posgrado, particularmente en especial, y muchos de ellos pues son egresados y han participado precisamente del grupo en investigaciones o en procesos académicos que hemos desarrollado, y pues bueno, también es una ventana como para que ellos y ellas participen y le den vida a todas las actividades del Grupo Territorios y del Departamento de Geografía. Entonces hoy precisamente es el caso de la magíster Margie Serna. Ella es magíster de la Universidad Federal de Yataí, pero también es egresada de la licenciatura en Geografía la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Es egresada de aquí del programa de licenciatura y participa del Grupo Territorios, ha participado de varias investigaciones que hemos desarrollado aquí. Y pues bueno, se fue a estudiar su maestría en geografía en Brasil, y pues ya la tenemos de nuevo aquí volviendo al terruño. Y pues bueno, hoy ella nos va a acompañar con esta conferencia: Agroindustria de la caña de azúcar, disputas de usos territoriales en la producción de etanol y panela en la hoya del río Suárez, Colombia. Bueno, quiero aprovechar para mostrar algunas de las participaciones que ha hecho Margie Serna. Encuentran allá pues los títulos que acabo de comentar y bueno, algunas de sus publicaciones. Ahí encontramos las imágenes de las revistas donde ha ella participado. Los títulos de algunos de sus artículos son: Perspectiva de género en las carreras de licenciatura en Ciencias Sociales y Geografía en 4 universidades públicas de Colombia. Reflexiones geográficas del pensamiento entre geografía vernacular y ciencia geográfica. Otro artículo ha sido la actuación del Estado en el proceso de estimulación del mercado sucroenergético en Colombia, notas para el debate. Y un último texto que menciono, entre otros que ha publicado, es Importancia de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos en geografía. Bueno, Margie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con tu conferencia y bueno, bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias de nuevo volver acá, digamos, a la casa. Es bastante gratificante. Estuve hablando con la profesora Aida justamente de eso, de cómo ha sido el recorrido. Y además de presentar parte de mi tesis de maestría, es incentivar a los que están acá, que seguramente están en licenciatura en geografía, para que reconozcan que de pronto a veces nosotros en el medio de la rutina del día a día de nuestras carreras no nos damos cuenta de todo lo que la universidad nos puede ofrecer, en este caso en la parte investigativa, ¿no? Yo soy de alguna manera semilla del grupo Territorios, y cuando nosotros salimos allá a darnos literalmente lucha con los otros estudiantes, nos damos cuenta de que estamos hechos. Entonces es más que es eso, ¿no? Como esa motivación para que además de unas clases, además de pasar una materia, sea esa
esa motivación para que ustedes puedan llegar a investigar. Investigar es algo que a mí me motiva y creo que no voy a dejarlo de hacer. De hecho, hace poco terminé la maestría y con muchas ganas voy a querer empezar ya el doctorado, inmediatamente obviamente con esta geografía agraria que es la que me motiva. Ustedes pueden escoger su línea, que los motive, que los llene. Entonces es eso, esa invitación. Bueno, voy a presentar acá. Pido disculpa porque una de mis presentaciones se me modificó, entonces no tenía mucho tiempo ahorita para modificarla y organizarla. Entonces, pues como ya lo profe dijo, yo vengo de la Universidad Federal de Yataí, pero es una universidad que también me acogió bastante desde el intercambio que hice en la graduación, en el pregrado, graduación es en portugués, y obviamente pues también uno se da cuenta de que está hecho, ¿no? Allá. Vamos con esta partecita muy leve de lo que yo pues investigué en la maestría. Tiene que ver con las reconfiguraciones territoriales que se han dado a partir de unos incentivos que el mismo gobierno colombiano, en este caso en Valle del Cauca, ha propiciado para que los ingenios azucareros pues tuvieran como este monopolio que hasta ahora nosotros lo vemos y seguramente ustedes están en algún momento interesados en estudiarlo. Pues esta investigación hace parte de eso, pero vamos a hablar también de la panela, de los productores de panela que son muy importantes, más importantes obviamente que los ingenios azucareros y han luchado mucho más por sostener y mantenerse en este momento a flote en la economía colombiana, que de hecho aporta mucho al Producto Interno Bruto y de hecho nosotros consumimos bastante. Tenemos casi aproximadamente, bueno, aunque ha disminuido, era 32 kilos por persona al año y eso es bastante. Si ustedes se conectan con otras personas no van a saber ni siquiera qué es panela de otros países, por ejemplo, y mucho menos que la consumimos desde que éramos muy pequeños, es parte de nuestra cultura. Entonces esta investigación, pues como tal, buscó comprender los efectos de la implementación del etanol, de proyectos de etanol en Colombia, especialmente en la olla del río Suárez, que es mi zona de estudio, pero voy a tomar el Valle del Cauca para poder comparar siempre. Voy a ir aquí, voy a estar allá, voy a estar acá, voy a estar allá, porque es algo importante, porque nos va a dar luces de cómo las políticas gubernamentales, incentivos económicos, exenciones de la norma, pues han propiciado que el monopolio que ustedes ven ahora en Valle del Cauca se dé y por qué no se da en el monopolio de alguna manera o no hay un monopolio tampoco de la panela. Entonces, ese asunto. Bueno, pues todos estos incentivos que se ha venido dando en pro de incentivar los proyectos de etanol, de producción de etanol específicamente en Colombia, pues han sido partidarios para reconfigurar todo lo que hay en un territorio. Seguramente ustedes van a notar más adelante en sus clases que solamente cuando un agente entra a un territorio, un agente nuevo, modifica completamente, absolutamente todo, o lo cambia para mal o para bien. En este caso, el uso de la tierra, los derechos de los campesinos, como tal la tradición campesina también se modifica y no solamente esta investigación da como resultado como ver estos impactos a largo y a corto plazo de lo que se viene en la inmersión de estas políticas neoliberales. También tenemos que tener en cuenta que esta base de economía en la olla del río Suárez, que producen panela, es de base campesina. Había iniciado como base familiar, pero luego ya digamos de generación en generación se va viniendo como una expansión y va creciendo a campesina, economía campesina. Pero ¿qué pasa cuando digamos que irrumpe esta economía, la irrumpe las dinámicas capitalistas? Pues ahí ya comienza a dificultarse varias cosas, ¿no? Lo mismo que ya les había dicho, comprender ese proceso de transformación de la organización territorial. Esa organización territorial ya no va a ser la misma. De hecho, hizo bastantes estragos. Vamos a ver por qué se los digo. Esta es mi zona de estudio. Esta zona de estudio, la olla Río Suárez, comprende 13 municipios. Y de los 13 yo estudié 3, que ya fue bastante, ¿no? Porque la mayoría uno estudia un municipio o máximo 2, pero yo quise 3. Me doy cuenta de que muchos de estos municipios cambiaron por completo, unos cambiaron, otros no,
sus dinámicas económicas. ¿Qué significa eso? Muchos eran de tradición panelera, pero con las crisis que les voy a ir contando más adelante, pues se cambiaron, por ejemplo, a cultivar mandarina o naranja, la mayoría de cítricos o limón. Pues resulta que en campo nos dimos cuenta, con mi tutor, que estas personas que se cambiaron después de la crisis que generó toda esta implantación de los nuevos proyectos de etanol, quebraron porque hubo una plaga y acabó con todos los cultivos de cítricos en ese momento. Entonces, es bastante difícil porque estas personas, pues, no es que sean los más vulnerables, porque no es cierto. Los campesinos que visitamos tenían una estructura económica mediana, sino que, imagínense, o sea, tener que cambiar su estructura económica de generación en generación porque implantan otro mecanismo de generar dinero, pero no funciona, entonces las personas cambian de nuevo, no funciona y vuelven otra vez como en una crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso lo que venimos trabajando. Trabajamos San Benito, Huetza y Barbosa. Esto está entre Boyacá y Santander. Esta zona es apta para, o es casi que esta olla del río Suárez es la zona donde más se produce panela y con un alto rendimiento tiene. Por eso es que es tan ventajosa, por eso la vieron, por eso a los proyectos de etanol dijeron, bueno, aquí, Alcohol Río Suárez, por ejemplo, dijo, esta es la zona. Pero no se dieron cuenta, y es aquí donde quiero que ustedes comiencen a pensar, que usted no puede colocar un negocio en todo lado. Usted tiene que revisar, usted tiene que respetar su relieve, sus condiciones, su cultura, su tradición, porque lo contrario, por más de que usted tenga dinero, no va a poder inculcarlo ahí. Y eso fue lo que pasó aquí. Una de las justificaciones, obviamente son punticos muy pequeños, pero pues entre otras cosas que pensamos en esta investigación, es por qué la olla del río Suárez como potencial, como terreno o territorio potencial para poder producir etanol. ¿Por qué eso? ¿Por qué les dio por revisar allá? Ya ustedes tienen que era una de las que mayor producía panela y con alto rendimiento, o sea, se producía más económico y con mucho más facilidad. Baja producción de caña. ¿Qué significa eso? Cuando hablo de caña, no estoy hablando de panela. Estamos hablando de la panela, cómo ellos han producido de alguna manera fácilmente, eso ya lo tienen inculcado en su idiosincrasia. Ellos ya nacen básicamente desde sus abuelos, sus tatarabuelos, ellos cuentan esas historias, pero de alguna manera no generan tanto rendimiento como ellos quieren. ¿Qué significa? Que si ponemos a un lado un ingenio azucarero y al lado un trapiche panelero, por más de que la panela sea más productiva y tenga menores índices de gastos y todo lo que ustedes quieran que sea más productiva, pues el ingenio azucarero va a ganar más dinero. Porque la panela tiene, digamos que, unas dinámicas diferentes para la comercialización. El precio del azúcar, en ningún momento unas personas van el domingo y miran a ver en cuánto van a comprar el kilo. En la panela sí. La panela es uno de los, digamos que de las enfermedades de los paneleros son los comerciantes. Y no lo digo por malo, sino porque no hay una regulación que diga cuánto usted tiene que comprar la panela a un campesino. ¿Cómo así que un campesino? No sé si aquí alguien conoce familiares paneleros o personas que hagan panela, pero ustedes no se imaginan lo duro que es. Extremadamente duro, el esfuerzo físico es horrible. Y ellos aún así lo aman, ¿no? Para mí era que yo no sé cómo lo hacían. Pero resulta que ellos, además de que se matan trabajando, es difícil comercializarla, pues los intermediarios juegan con ellos, juegan con sus valores, ¿sí? Entonces usted es campesino, hace todo el trabajo, pero el intermediario le pone el precio a su producto. Y eso no solo pasa con la panela, ¿no? Pasa con la papa y otros tantos de los alimentos que tenemos. Importaciones derivadas del azúcar. Sucede que uno de los puntos claves para la crisis de los paneleros es que había importación de panela de Ecuador. Si nosotros somos tan productivos en panela, consumimos tanta panela, ¿por qué no compramos la colombiana? De hecho, ¿ustedes saben reconocer una panela colombiana? Revisen, porque no saben si ustedes están tomando agua panela ecuatoriana o, peor aún, adulterada, que es con azúcar, que no es panela, porque el azúcar no se puede derretir y hacer panela así de la nada, eso no es panela, eso es adulterada. Entonces, a eso me refiero. Otra cosa son las huelgas y las crisis del subsector que se han venido dando, pues porque ya sabemos algunos de los puntos que les he venido nombrando aquí, cómo se han venido forjando esas crisis.
No es de gratis que los paneleros salgan a protestar, no es de gratis que los paneleros les exigen al gobierno no solamente mejores condiciones, sino que no les exijan tanto. Más adelante voy a tocar el tema de la nueva normativa de higiene para comercializar la panela. Y ustedes solitos van a tener su respuesta a todo esto que yo les he estado contando. Entonces, huelgas y crisis, quieren regulación en los precios, quieren regulación, quieren que el gobierno ingrese allí. De hecho, no tienen ningún subsidio, ¿no? O sea, pues normalmente en otros países hay subsidios para los agricultores, para los campesinos. En Colombia no existe eso, solamente existe Fedepanela, que de alguna manera sí hay una representación, ¿sí? Pero que ellos vayan a hacer algo más que eso, no. De pronto, lo máximo que podrán hacer son asistencias técnicas, como para decir que sí está bien ubicado el cultivo, que de pronto esto tiene una plaga, que cómo puedes tratarla, que esta es una nueva semilla de caña, que está modificada y que además la traen del Valle del Cauca. Porque allá en la olla del río Suárez tienen al Valle del Cauca en un pedestal. Lo ven como si fuera la panacea, ¿sí? Como si esto fuera, pues, no sé qué país podemos compararlo, pero no, esto aquí, dinero por todo lado, si supieran las realidades, ¿no? Entonces, son esas cosas que ellos nos ven así, que además estamos muy avanzados en lo técnico, pero pues sí estamos. Pero antes de nosotros hablar como tal de la problemática en sí, contarles más datos, es importante ver el campesino y el territorio, ¿no? Cómo esto, digamos, estos dos conceptos como tal, se me confunde aquí, cómo estos dos conceptos, digamos, son importantes para este desarrollo, ¿no? Porque como la economía capitalista irrumpe en esta economía campesina, pero de la manera más cruel y salvaje un poco. Y no es digamos que no podemos decirle ahorita que eso es un fetiche de que el capitalismo es salvaje, es que lo es cuando tú investigas y lo es cuando tú te das cuenta y escuchas a las personas que dicen todo lo que de alguna manera han sufrido. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos llegar, como el gobierno ha querido hacer, y decir es que tenemos que tener una mejor estructura de trapiche, es que queremos tener una modernización de su trapiche. Señores, es que ellos toda la vida han producido su panela de esa manera y que tú le llegues a decir que tiene que cambiar porque es que la estructura normativa de higiene tiene que cambiar, pues sí, pero a los pocos. No es que si yo no lo hago en tantos años, en 5, por ejemplo, que eso es demasiado poco, porque la modernización de un trapiche cuesta muchos millones y solo muy pocos lo han hecho. Y además lo que lo han hecho ya no van a producir paneles de la forma tradicional en trapiche, sino que eso va a ser una maquila. Eso ya no es trapiche. Eso se termina siendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente lo que quiero decir aquí es cómo el campesino ha estado como en esa mitad de todo, ¿no? En la mitad de lo que las políticas de desarrollo rural quieren hablar. El desarrollo rural aquí no se da de manera eficiente, ¿no? Eso es algo claro. El desarrollo rural está partido, está incompleto. Solamente el desarrollo rural va a aportarle, ayudarle, facilitarle las cosas al monopolio. Y en este caso es el monopolio de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, específicamente el Valle del Cauca. Entonces, podemos decir que también esta concentración de poder dominó las economías familiares. Se apropió la tierra y se apropió el trabajo de la mano de obra. Voy a dar un momentico. Dale, tranquilo. Tranquilo, profe. Claro, tranquila. Como estábamos hablando, entonces, esta dinámica de las lógicas capitalistas, pues irrumpe en este proceso, pero no solamente para mostrar ese poderío, ese don de poder estar desarrollado, ¿no? Entre aspas, sino que el campesino no puede competir con un monstruo como un ingenio azucarero. Y si colocaran un ingenio, panelero tampoco podría. Entonces, ¿qué pasa con los campesinos que de alguna manera
están en esa mitad, pues se vuelve mano de obra barata del ingenio azucarero. En el caso de la olla del río Suárez, ¿no? Porque es que en el Valle del Cauca no podemos hablar casi que ni de campesinos. Es difícil hablar de campesinos de la caña de azúcar, porque ya sabemos que aquí hay unas cuantas manos que manejan este negocio. Entonces, de alguna manera no podemos hablar de eso. ¿Qué pasa? Esta fuerza familiar campesina pues se ve como desboronada porque al no funcionar el negocio que tradicionalmente había funcionado, pues, ¿qué va a pasar? Toca venderse. Yo sé trabajar la tierra, yo sé trabajar la caña, me toca volverme mano de obra barata de ellos. Y no solo lo digo yo, de hecho no lo digo yo, lo dicen unos autores muy importantes que han trabajado estas economías campesinas, ¿no? Dice, por lo tanto, pondera los medios efectivos de producción y cualquier otro objeto al cual pueda aplicarse su fuerza de trabajo y la distribuye de manera que tal puedan aprovecharse todas las oportunidades que brinda una remuneración elevada. ¿Qué significa esto? Pues sí, van a ganar unos pocos. No va a generar como ese equilibrio económico donde, por ejemplo, en el Trapiche, en la olla del río Suárez, son familias enteras que hacen parte de esa molienda, por ejemplo. Cuando hay molienda, que normalmente hay molienda una vez por semana, van muchas familias alrededor de las fincas de la panela. Entonces, allí ya vemos un movimiento de economía diferente. No sé si ustedes logran captarlo. Mientras que, por ejemplo, aquí, bueno, ni siquiera sé si aquí es como se llame, molienda, no sé, bueno, producción. Sí, eso en términos de producción industrial. Entonces, sí, se ven beneficiadas familias. ¿Quién dijo que no? Pero familias campesinas. De hecho, aquí hubo un proceso diferente, ¿no? Aquí el proceso de la caña de azúcar en su conformación de monopolio fue más de despojo, ¿sí? Fue difícil. Y además un despojo y una racialización, ¿no? Del trabajador. Entonces, esas son las diferencias que estoy colocando un poco de cuál es la estructura de la producción de panel y cuál es la estructura de este monopolio azucarero en Colombia. Esto es importante y lo voy a leer así como está. Dice, la supremacía de la agroindustria capitalista en el territorio colombiano se hizo evidente posibilitando la apropiación del capital y los modos de producción del campesinado, incluyendo al campesinado en el mercado, modificando la dinámica económica tradicional, lo que venía hablando. Como lo señala Caustic, la incursión del campesino en la dinámica capitalista posibilitaría el detrimento pensando de campesinado a trabajador de un ingenio. O sea, esa parte, ese concepto de campesino se va a empezar a ir perdiendo y al final vamos a tener solo trabajadores. Además, sin contar, abriendo un paréntesis, el campesino hace parte de un territorio. El campesino realmente valora lo que hace, tiene una tradición, tiene unos antecesores, tiene un aprendizaje. No es solamente usted va, se hace un curso y ya pasa como trabajador, ¿sí? Entonces, cuando usted vive el territorio de una manera diferente, usted lo va a respetar de una manera diferente. Lo va a ver no solamente como una hectárea de generar dinero, como lo ven los ingenios. Entonces, a eso me voy refiriendo de cómo, por qué es necesario conservar el campesino. Es necesario, es urgente, ¿no? Lo que se tradujo en menor dedicación a su propia unidad productiva. O sea, obviamente ya el campesino pierde su ser, digamos, su sentido de ser, ya va a tener que propiciarse para otras actividades. En palabras del autor, este sería un camino hacia la proletarización, mostrando que este es un proceso de la economía campesina bajo bases capitalistas promovida por la subversión del modo de vida campesino a lógica industrial. Importante eso. Entonces aquí ya vamos a hacer como digamos, vamos a entrar como en la fuerte, que es panela, azúcar y etanol, ¿sí? Porque estas tres se van a relacionar en todo digamos, en todo el trabajo. Como tal, voy a, pues, a nombrar algunos datos importantes de la panela. En este caso, pues, que la panela es reconocida. Bueno, a ver, esto me generó una dificultad en mi tesis y más que todo en mi defensa, porque ellos no lograban entender por qué la panela era catalogada como agroindustria. No, ellos decían, no es posible. Yo tuve que en serio sacar un documento, sí, es real, ¿sí? Es real. Entonces, es catalogada desde el 2001 como agroindustria, pero ustedes, si se piensan allí, que la cataloguen como industria, ¿sería bueno o malo?
Cuando usted lo catalogan como agroindustria, usted lo van a evaluar como agroindustria, usted lo le van a exigir como eso, ¿ok? Y bueno, al inicio, miren con las palabras lindas que dicen. En el 2001, pues, la cadena reconoció la cadena productiva de panela como agroindustria a través del Acuerdo Nacional de Competitividad. Esto con el fin de mejorar la productividad y poder tener un fortalecimiento en las organizaciones de productos y contar con un esquema de financiación. Financiación no hay. Yo estuve hace muy poco allá y no hay. Fedepanela no financia, no ayuda. Y los pocos créditos que dan son un poco absurdos. Sí, a veces son menos intereses de lo que nosotros podemos tener acá en la ciudad, por decir, pero no son fáciles de adquirir. Usted tiene que tener varias propiedades, varios ingresos que demuestren que usted puede pagar. No van a prestarle a un campesino porque sí, ¿sí? Y allí es donde entra nuestra dificultad, porque si a usted le exigen como agroindustria, pues de alguna manera usted va a empezar a perder eso que lo hacía pues representativo, ¿no? El campesino. Aunque este subsector pertenece a la agroindustria, no significa que tenga carácter pleno de agroindustria, pero sí lo tiene. Ya solamente ustedes, bueno, cuando les muestro la imagen, hay una imagen donde yo le tomo una foto a un trapiche modernizado. Ellos le dicen así, trapiche modernizado, pero eso no es un trapiche, eso es una maquila. Entonces, este trapiche maquila sí cumple con todos los estándares de calidad que el gobierno dice que tiene que tener. Él sí puede hacer bueno, no todas las toneladas que quiera, pero puede hacer menos de 10 toneladas por hora y sigue siendo trapiche en la norma. ¿A ustedes les parece justo eso? Mientras que los otros trapiches que hacen su producción un poco más arcaica y tradicional, por decirlo así, no van a sacar 10 toneladas por hora, van a seguir siendo trapiches, pero su panela no va a ser comercializada con tanta facilidad porque no va a tener todos los registros en INVIMA, no va a tener todos los registros que necesita y todos los sellos pues que les ponen, ¿sí? Mucho menos va a poder exportarla, porque muchos les gustaría exportarla. Ese es el sueño de muchos paneleros. De hecho, ellos dicen, ¿queremos invertir en trapiche? Sí. ¿Para qué? No para venderla en Colombia, para exportarla. La pagan mejor. Entonces, vamos con la caña de azúcar, pues pasando aquí un poco más rápido. La caña de azúcar, pues esto sí ya es cuento viejo. La caña de azúcar, cómo se formó el monopolio, digamos que es una explotación deliberada. Es como, digamos que los cultivos de caña de azúcar o los monopolios o los ingenios aquí tuvieron todas las ventajas del caso para hacer monopolio, ¿sí? Los ayudaron con infraestructura, con excepción de impuestos hasta ahora. El etanol tiene varias cosas que les ayuda a incentivar para que haya más etanol en Colombia, ¿no? Porque de hecho nosotros no somos autosuficientes, ni en azúcar ni en etanol. Tenemos que pedir ayuda de Brasil. Entonces, tenemos 15 plantas de procesamiento de caña, 8 de las cuales solo producen azúcar, 6 de las cuales producen azúcar y etanol. Bueno, otra cosa, en el Valle del Cauca, solamente en el Valle se produce etanol. Porque ya ven la importancia de poner otro territorio a producir esto. A veces, bueno, de hecho aquí no dan cuenta los ingenios con toda su estructura, con toda su, pues, financiación, no da cuenta para producir el etanol que Colombia necesita. Y de hecho, tuvimos muchos déficits de etanol en el 2008 aproximadamente, donde allí se comienzan a buscar otros terrenos para producir etanol, para expandir la frontera del etanol, ¿ok? La frontera de explotación del etanol. Entonces, va a seguir siendo un monopolio. Nadie va a quitarle todavía esto a ellos. Va a seguir siendo. Por el contrario, bueno, no, digamos que en la misma línea, el etanol, caña de azúcar, monopolio y etanol están juntos. Tenemos de alguna manera traer al debate esa falacia que nos inculcaron, ¿no? De que el etanol era para el medio ambiente, para evitar los gases de efecto invernadero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final uno cuando lee más, investiga un poco más, se da cuenta de que eso era un movimiento geopolítico, pero grandísimo, que nos dimos cuenta y hay gente que todavía no se ha dado cuenta,
que fue parte de ese movimiento pues de intereses muy grandes para quitarles los protagonismo a algunos de los países que más producen petróleo, ¿no? Entonces, vamos a traer al debate informaciones sobre la falacia del desarrollo rural incentivado por el Estado y los ingenios. Muchachos, o jóvenes o señores aquí, hay una situación. El desarrollo rural lo vemos como eso, ¿no? Entre más vengan aquí a explotar, entre más vengan aquí a poner su industria, entre más aquí vengan a colocar, digamos que tecnificar algunos procesos, modernizar otros, eso es desarrollo rural. Bueno, pues el desarrollo rural que les prometieron allá a los de la panela, eso fue falso. De alguna manera yo casi no puedo ni siquiera entrar a una finca. Se tuvo que entrar en 4x4, porque los terrenos así eran de difíciles. Y nos contaban, la persona que nos estaba guiando, que hay gente que se queda atascada porque no sube ni baja, se queda atascada en un hueco por barro, no hay nada, no hay vías, no hay acceso, no es posible. Si usted no tiene carro, pues no sé cómo va a hacer, ¿sí? Es difícil, ¿no? Y aún así estaban hablando de desarrollo rural allá por medio del etanol, ¿no? El etanol era la panacea en la olla del río Suárez. Cuando ni siquiera Google Maps, ¿no? Si yo no hubiera tenido esa persona que nos guió, no sé, cómo hubiera llegado a la primera finca a hacer una entrevista. No existe, o sea, no hay forma, ellos se saben absolutamente todo de memoria, porque no hay forma de cómo llegar a alguien solo allá, voy a ir con mi Google Maps, no. De hecho, ni sabía, el profesor tutor mío vino acá a acompañarme hasta allá, a hacer esta travesía. Si él hubiera manejado ese carro, no hubiéramos quedado en un hueco. La forma de manejar hasta de pronto esa habilidad la tienen solo ellos, porque no es posible. Entonces, vayan imaginando ustedes cómo entonces iban a colocar una planta de etanol por allá. ¿Cómo iban a sacar la caña de azúcar si la caña de azúcar se tiene que producir casi en el menor tiempo posible? ¿Cierto? Porque se pudre. Entonces, ahí van viendo ustedes cómo es que los gobiernos de turno hacen y deshacen con el presupuesto público, porque se sabía que eso no se podía hacer. Se dijo, Agrosavia lo dijo, no es posible. Hay un informe, que de hecho no lo puedo tener y no puedo citar quién me lo dio, dice que no era posible. Todos los informes decían no es posible el terreno, la zona, la tradición, la dinámica económica no da para eso. No da para explotar en esas cantidades de etanol porque es que eran demasiados litros al día. Entonces, aún así, vamos para adelante, que eso no importa. Ya algo hacemos, con plata solucionamos ese asunto. Pues vamos a ver. Estas dinámicas del etanol son salvajes de alguna manera porque eso propicia como esa expansión radical de esta dinámica económica, ¿no? También dice pues que no solo pusieron en peligro el pequeño productor de base campesina, sino también el país experimentó consecuencias en la dinámica económica del país. ¿Que porque eso esté allá entre Boyacá y Santander, eso a mí no me afecta? No nos creamos tanto eso, ¿no? Reconfiguró la estructura de la propiedad de tierra. Sí, ¿por qué? Porque la gente al ver que el etanol iba a ser la panacea, comenzaron a comprar más tierra, comenzaron a expandir sus hectáreas de cultivo, a producir supuestamente más caña porque no la van a comprar a mejor precio que hacer panela. ¿No les parece? Ahí vamos viendo. Además, para mejorar supuestamente las formas de producción, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, todo eso era la panacea que ellos están diciendo, pero lo que hizo fue marcar más desigualdades. De alguna manera, lo que era el beneficio, lo que era la medicina terminó siendo, mejor dicho, el acabose. Pero bueno, aún así hay esperanza y les voy a contar al final. Sigamos aquí con esta última parte, digamos que es como la reconfiguración ya como tal. ¿Qué pasó allá en la olla del río Suárez pues que Margie no nos quiere contar y que al final es sí o no, fue bueno o fue malo? Ya ustedes saben un poco de lo que pasó y cómo las causas de lo que fue incentivando estas grandes industrias del etanol, que de hecho no son del Valle del Cauca, para que pueda hacer claridad, no son del Valle del Cauca, son multinacionales, y pues igual les colocaron nombres como Alcohol Río Suárez, S.A., Alcohol de Barbosa y en general. Pero resulta que
Obviamente los azucareros también influyeron un poco en todo lo que es estas disputas entre paneleros y azucareros. Y ustedes dirán, ¿y desde cuándo los azucareros y los paneleros están tomando partida de eso? O están discutiendo. Yo no sabía que ellos tenían problemas. Pues resulta que sí. Antes de 1990, habían unas disputas de quién producía panela y quién no. Y los azucareros querían hacerlo. Creían que eso podía generar mucho dinero. Y sí, lo que pasa es que se tuvo que hacer un alto en el camino para que el gobierno nacional dijera solamente va a producir panela quien la produzca de la forma tradicional, en trapiche, no industrializada, ¿sí? Entonces ahí un alto, pero los cañeros no se quedan tan quietos así como tal. Buscaron otras estrategias. De hecho, una de las estrategias también que yo creo que están buscando y lo lograron es este tipo de modernización de los trapiches. O sea, claro, ahí es. Quien no tenga modernizado el trapiche, pues no produce panela. ¿Y quiénes son los que tienen el dinero para modernizar trapiches? Bueno. Entonces, esta ley 40 de 1990 es muy importante porque dice que se le prohíbe a cualquier otro ingenio o a cualquier otro agente económico producir panela por máximo 10 toneladas por hora. Y los ingenios producen mucho más que eso por hora, ¿no? Entonces, esa ley prohíbe eso. Obviamente, hay algunos vacíos en la ley que ellos aprovechan, muchos. Entonces, de hecho, no sé si ustedes han escuchado lo de el nuevo programa, proyecto que se está incentivando los rones artesanales. No sé si lo han escuchado, pues eso es otra estrategia. Porque los paneleros, bueno, el ron artesanal a base de caña panelera. Todo tiene que estar ahí la caña panelera porque produce, es bueno, es rendidora, pero es que ellos tienen otra dinámica ya. ¿Por qué no apoyarlo en lo que ellos de verdad, lo que verdaderamente ellos necesitan y no en algo que es nuevo? O sea, ¿quién va a tener de nuevo una estructura para destilar ron? Difícil. ¿Y quiénes son los únicos que van a poder tener dinero para esa estructura? Pues ahí se los dejo. Pues estas dos son las zonas. No es mi zona Valle del Cauca, no lo es, pero pues cómo no hablar de la caña de azúcar del Valle del Cauca para poder hablar de panela, me toca, ¿no? Entonces eso es como eso. Bueno, aquí podemos decir que entre 1939 y el 90, Colombia se encontraba en un proceso ideal de progreso y el desarrollo, ¿no? Esto es lo que siempre hemos tenido y hasta el momento lo hemos trabajado. Contradictorio, todo lo que quieras. Todo, porque la realidad del país era otra, ¿no? Porque la realidad, lo que necesitaba el país era otra cosa, además de meter solo industria, industria, industria. Necesitábamos era desarrollo real. No satanicemos tampoco la palabra desarrollo, pero el desarrollo rural viene desde otro lugar, desde adentro para afuera. No es que yo quiero tirar algo allá y allá va a funcionar. No funciona así, los territorios no son así de simples, no son así. Entonces, cuando usted va y investiga y habla con las personas, interesante, no sabía que esto se podía hacer, o faltaba aquello, faltaba lo otro. Ver, por ejemplo, esas vías, que no hay vías, eso son trochas. Y aún así producen la mayor cantidad de panela de Colombia, sin vías, sin transporte. ¿Cómo será esa dinámica económica de los paneleros si tuviera todo ese incentivo que los monopolios azucareros tuvieron? Entonces, bueno. La realidad del país, hasta cierto punto, contradictorio de las prácticas económicas y las culturales del territorio nacional, en el marco de esta relación dual, que en el campo se caracterizó por las disputas entre economía capitalista y campesina, surgió el conflicto de azucareros y paneleros, en el que Estado asumió una actitud positiva a favor de la panela, con la Ley 40. ¿No? En este momento, antes de que la panela fuera únicamente para los paneleros y no para los cañeros, había una competencia desleal, obviamente, porque ellos llegaron a montar ingenios de panela, solo que los tuvieron que cerrar, los cerraron. Se me escapa ahorita el nombre, uno que hubo, no me acuerdo, hicieron uno, eso era de, si no estoy mal, de Manuelita, antes de esta ley,
luego después de la ley comenzaron a producir menos cantidad para que estuvieran dentro de las características que ellos decían, pero igual lo cerraron porque es que eso era una industria, eso no era un trapiche, eso era, sí, literalmente producción a gran escala. Entonces, aquí digamos que se fue un poco mejorando la situación, pero pues obviamente los paneleros siempre han tenido que luchar que con la unión, porque es que antes no eran unidos todos los departamentos, ni mucho menos los municipios que estaban produciendo panela, entonces tuvieron que organizar, y que aquí que se organice todo ese poco de gente, luego quién nos va a representar, que luego el foro, que bueno, eso se demoró y entre uno se ponga de acuerdo, los otros están volando, los otros ya están organizados. Y esto pues un poco ayudó a que la panela pues en este momento no estuviera pues en las mejores condiciones. La Palestina, hasta el momento ellos hacen parte de un trapiche, ellos se denominan trapiche, pero ustedes si conocieran un trapiche real, de ahí ustedes dudan. Ajá, sí. Importante, yo no he trabajado los ingenios, o bueno, no, los trapiches paneleros en el Valle, pero sé que es un punto importante de partida. ¿Y por qué no lo estudié? Porque me pareció que no eran trapiches. De hecho, en Cundinamarca, trapiches paneleros realmente tradicionales están en Cundinamarca, no en la olla del Río Suárez. La olla del Río Suárez es una escala media de industrialización, pero la real es Cundinamarca. Y allá es donde quiero ir a ver en el doctorado. Entonces, este desarrollo agrario, sí, fueron unos incentivos de alguna manera por el Estado, de una élite económica. Los ingenios azucareros, digamos que alentó toda esta ejecución. De hecho, los ingenios azucareros aprovecharon toda la infraestructura que había para el café, pero ellos la utilizaron también. Y de ahí cuando vieron que la caña de azúcar pues también pues facilitaba muchas cosas en la economía y daba bastante dinero, pues obviamente pues se expandieron. Las desigualdades estuvieron marcadas por desventajas en el posicionamiento de las relaciones políticas, económicas. Obviamente, ya les había dicho, transformando al campesino en la mano de obra de estas grandes destilerías, pasando a ser campesinos asalariados dominados por el capital. Esta es una de las tablas, qué pena que no se vea tan bien la letra, porque es viejita. Son los proyectos de ingenios productores de etanol. Si ven por ahí una palabra que no tiene sentido, es porque esto lo tuve que pasar rapidito a español, entonces a veces se me van algunas palabras y pido disculpas por eso. Proyectos de ingenios productores de etanol, miren. Puerto López, Boyacá, bueno, Magdalena, Barbosa, Santander es el que lograron hacer, ese de Barbosa lo lograron hacer, Alcohol del Río Suárez, lo inauguró iba a decir algo, pero no, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su ministro de Agricultura de ese momento, y pues foto para Fernaria, todos felices, y apenas se fueron, se cierra porque es que aquí no hay producción, porque es que no se puede, no hay materia prima para trabajar, no hay cómo traer la caña de esta gente. Y ya les voy a contar qué pasó. En Candelaria, en Quindío, bueno, miren todos la proyección que ellos tenían y la capacidad y en fin. De alguna manera, muy pocos de estos surgieron, ¿no? Yo solo me centré aquí, en Barbosa. Y ya vamos a ver qué pasó. En este 2008 fue inaugurada por el presidente de la República, honorable Álvaro Uribe Vélez, comillas, cierro comillas, y el ministro de Agricultura, también muy honorable, Andrés Felipe Arias, ubicada en el municipio de Barbosa. Esta obra fue valorada en 6.800 millones de pesos. Se perdió toda esa plata. Toda, absoluta, no hubo nunca, no estuvo en funcionamiento nunca. Y les digo una cosa, yo me estaba despelucando antes de irme al trabajo de campo porque no encontraba nada. Todo el mundo decía que todas las cosas, como fuentes decía, es que hay una fábrica, ya hay una industria, ya hay un ingenio. Pero ¿dónde? No estaba, no había nada, nadie había escrito nada de eso. Máximo una noticia. Y yo, ¿pero dónde? ¿Dónde está en funcionamiento? No existe. ¿Qué pasa? Solo tuve que ir hasta allá para darme cuenta de qué es lo que estaba pasando. Pues resulta que con unos personas campesinos, otros líderes de FEPANELA, otros líderes de Agrosavia, nos contaron entre todos cómo fue pues sí, literalmente se botó esa plata, porque, y esto hasta de pronto puede haber sido más, ¿no? Porque eso es todo lo que está evaluada, lo que
después la añadidura o el antes, eso pues puede ser peor. ¿Qué pasó? Ya les había contado, esa usina, bueno, ese ingenio no era viable, se había advertido por todos los medios, no importó, la hicieron, la inauguraron y ya, eso es lo que querían. ¿Por qué? Porque se supone que eso era un favor que tenía que hacer ese señor Arias y no importaba las condiciones, yo quiero hacerle, quiero ya cumplir. Estuvo en un día, ni siquiera funcionando como tal, pues la abrieron un día. Yo no podía creerlo, de razón no había nada de información de eso. Por eso es tan importante el campo en las investigaciones. Se supone que esto iba a ser pues la panacea porque los 13 municipios de la olla del río Suárez iban a proveer de materia prima a este ingenio. No pudo. Aquí dice, lista planta de etanol en Santander, presidente de la República y ministro entregaron obra en Barbosa. Y sí que la entregaron, eso fue verdad. Eso sí fue verdad. Pero bueno, aquí ya voy a hablar un poco más, como para ir finalizando, un poco más de lo que sucedió con estas personas. Dice aquí, esta planta de etanol inaugurada por el propio presidente no debía haberse construido. Según los datos recogidos en campo, las personas que participaron en los estudios para revisar la viabilidad del proyecto indicaron en varias ocasiones que esa planta de destilación de etanol no se iba a abastecer de materia prima, ya que la zona elegida aún cuenta con gran superficie de plantaciones de caña de azúcar. Aún no cuentan. No podía cortarse y transportarse a la destilería en los momentos que la caña debe ser procesada. Además, las dificultades del relieve, la distancia para llegar a un muelle, a otros se sumaban las razones para indicar la inviabilidad de este proyecto azucarero y energético, en el que estaba en juego un importante presupuesto público. No importó. Agrosavia fue una de las instituciones que valoró negativamente el proyecto. Señaló que después de las investigaciones previas se mostraron los resultados, la planta fue construida. O sea, esto fue antes de la construcción. Igual lo hicieron. El presupuesto público utilizado nunca fue recuperado y lo peor de todo, las expectativas generadas en los campesinos de la región fueron devastadoras debido al aumento acelerado de los cultivos y la sobreproducción de caña de azúcar. Esta planta nunca se puso en funcionamiento. Esto lo descubrí allá. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ven cómo es el capitalismo salvaje. Ahí es donde quiero llegar. Porque no estoy hablando del capitalismo, de hecho yo estoy inmersa en el capitalismo y no sé si vaya a salir. No voy a salir. Pero ¿a qué punto, a qué nivel está un capitalismo como esto? No sé si ustedes se entienden un poco digamos, a mí me genera controversia, hay mucha, porque yo soy un poco pasional con este asunto y es cómo es posible que si se conoce la realidad, no, de hecho no se conoce la realidad, esa es la frase, no se conoce. Si se conociera, esa plata no hubiera sido desperdiciada de la manera como se desperdició. Entonces, venga, les cuento un poco de lo que pasó con las personas que estaban allí inmersas. Muchos dijeron, no, lo que pasa es que a nosotros nos propusieron nos compraban la caña de azúcar, pero teníamos que tener unas condiciones óptimas. O sea, no les compraban cualquier caña de azúcar. Tenía que ser la que ellos querían. Inmediatamente se hicieron pues todo esto, se hicieron reuniones para que las personas estuvieran allí, para que pudieran enterarse de los proyectos que estaban ahí en Barbosa, que obviamente afectan a los 3 municipios que yo trabajé. Y bueno, cuéntanos cómo es esto. Los campesinos quedaron matados. Dijo, esta es la oportunidad para salir de estas crisis, porque no habían venido antes. ¿Cierto? No iban a comprar la caña de azúcar, no íbamos a tener que poner a funcionar el trapiche, que eso ya es de por sí difícil y trabajoso. Y nada, pues ganábamos plata todos felices, maravilloso. Pues no, resultó que, es que aquí está, esta es una imagen, pero que pasa es que la dejé un poquito, pues la dejé borrosa, pero esta imagen de fondo es un trapiche que iba a ser, es un ingenio del que iba a ser construido de los que estaban en la tabla que ustedes vieron. Solo colocaron 2 muros. Este iba a ser otro, ¿no? 2 muros colocaron. La gente ya había estado en las asistencias técnicas que debían ir a unas reuniones, asesorarse con el técnico de agricultura para que dijera cuáles eran las condiciones óptimas para recoger, para cultivar, para colectar, para cortar, para transportar, todo lo tenían organizado. Pues cuando la gente comenzó, bueno, y esta gente no nos ha comprado la caña, esto ya va a salir, ya está lista casi, nunca llegaron. Así que la gente que dijo, este es el negocio para yo invertir,
el momento compró tierras, produjo más cultivos, se expandió, pues perdieron su plata. ¿Y qué pasa cuando hay una sobreproducción de algo? Total, crisis en los precios. Entonces digamos que los intermediarios aprovecharon el momento de gracia, más de la gracia que siempre tienen, peor aún. Entonces, digamos que en este tiempo los paneleros estaban inmersos, ellos decían, nosotros trabajamos a pérdida, trabajábamos a pérdida, si no era porque teníamos otras actividades en la finca, animalitos, otros cultivos, se hubiera muerto de hambre, literal, otros tuvieron que salir de su finca, irse a la ciudad. Son cosas que ustedes como que uno dice, ¿qué es esto, por Dios? Es evidente que el proyecto nunca apoyó económicamente a los productores de caña que iban a ser proveedores, solo asistencia técnica, altas condiciones para el cultivo de caña para etanol. Es importante señalar que a la hora de vender la caña solo respondieron, el proyecto no está, miren a ver qué hacen con ella. Así me lo dijeron allá. ¿Qué hacen ustedes con su caña? Pues yo no sé, el problema mío no es. ¿Ustedes firmaron? Sí, firmaron, pero esos contratos todos se disolvieron. Obviamente plata para abogados sí hay. Y ellos iban a demandar, pero al final tenían unas cláusulas y perdieron. O sea, perdieron, literalmente. Aunque la expectativa de que los panaderos tengan posibilidad de incursionar en la producción de ron artesanal es grande, porque esta es otra que también viene aquí. Ya venimos con el etanol, ahora llega el ron artesanal a base de caña panelera. Es grande, pero saben que la infraestructura para poder hacerlo es de alto costo y podrían ser la misma historia del etanol. Solo puede ser producido por grandes inversionistas o grandes inversiones. O el sector cañero del Valle del Cauca, que tiene todo eso. Grande inversión, dinero, estructura, todo. Entonces dice aquí que, según algunos productores, están a favor de las modernizaciones, pero mejorar el producto para el consumidor. Con esto que piensan, obviamente que hay una gran posibilidad de llegar a otras generaciones, es decir, a los jóvenes, que a veces no toman casi agua panela o consumen panela en sus derivados. Otra cosa que quería decir, ya que siempre lo digo, la panelada. ¿Cierto, no? La panelada. La mayoría de este producto ni siquiera es panela. Miren el porcentaje de panela que tiene y además miren ustedes quién la produce y a quién podría comprarle la panela. ¿Ustedes creen que sí? Bueno, si fuera panela colombiana, hasta de pronto me doy el golpe, pero ¿es panela colombiana? Ahí se las coloco. ¿Es realmente panela? Y si es panela, no es colombiana y es muy poquito. O sea, es decir, están diciendo que están apoyando en sus propagandas a los campesinos paneleros, pero no es cierto. De hecho, ellos dicen que es muy poco y muy poquitos trapiches los que les proporcionan a ellos eso, porque yo les dije, bueno, y cuéntenme ustedes cómo ven esto de que la panela lista, que sí, pero no. Ellos le tienen un recelo porque ellos dicen, aquí no ha llegado nadie que nos quiera comprar para producir panelada. Y yo estaba dentro de los que más producen panela, ¿no? Entonces, ¿a quién se la estarán comprando? Lo dejo en su mente. Pero hay una buena noticia. Ellos comentaban también que ya finalizando aquí, que la pandemia fue un punto importantísimo para ellos salir de su crisis. Importantísimo. Que ellos decían, qué pena que lo que yo estoy diciendo sea así, dijo así una señora, pero a mí me sirvió mucho que hubiera pandemia, así lo dijo, súper así como espontáneo, porque resulta que la producción de panela pues seguía constante, pero aumentó el consumo, pero en cantidad alarmantes, aumentó. Y hasta ahora se mantiene, dice que hasta ahora se mantiene, o sea, digamos que la panela tuvo como ese chip que se necesitaba para que se produjera y consumiera más, pero los intermediarios siguen haciendo de las suyas. Yo no tuve entrevista con ningún intermediario porque de hecho no es fácil acceder a ellos, no es fácil, nadie me recomendó a uno, no pude entrevistarlo, así que quedó esa parte como esa verdad ahí como chuega porque no sé qué pasa con ellos, pero sí sé que cada domingo se reúnen los intermediarios a revisar en cuánto pueden pagar el kilo de panela. Así, vamos a socializar. Vamos a mirar en cuánto podemos pagarle a ellos. ¿Ustedes creen que ellos van a ser más ilógicos de pagar realmente lo que es justo? Porque es que ellos no tienen ley. Ellos no lo regula nadie.
Y esa es una de las causas porque los paneleros hacen huelga, ¿cierto? Entonces ahí les dejo. Sin embargo, estos paneleros que yo entrevisté me decían que ellos sí querían seguir con su tradición, que es de generación en generación que ellos la manejan, que ellos aman su territorio, que ellos aman su tierra, que lo que produce, que están agradecidos de sus hectáreas. No, bueno, hectáreas, cuando yo hablo de hectáreas, ellos tienen una forma de tenencia de la tierra en microfundios y minifundios. Ellos no son latifundistas. Esa es su estructura, ¿no? Entonces, los hijos de las personas que entrevisté tenían sus hectáreas, los hijos de los hijos, es decir, eso es algo que va y se ve, se siente la energía bonita de decir, por ejemplo, uno decía, yo para el etanol no me muevo, yo para el etanol no me voy, así me lo propongan ahorita mismo. La gente que trabaja con panela, para mí, son gente que viene también venezolanos, que han aprendido a hacer eso, porque ellos no tienen esa cultura como tan arraigada como el colombiano, y ellos dicen, no, han aprendido, han trabajado bien. Entonces uno de los señores que entrevistaba decía, no, es que yo no voy a dejar nunca, porque parece que si yo dejara mi trabajo de panelero, voy a defraudar a todas las familias que vienen atrás de mí. Cuando hay molienda, por ejemplo, esto es una familia, decía, aquí todos comemos, cuando paramos tenemos que parar, comemos, están las señoras de la comida, están las personas que hacen, los que ingresan pues como el ¿cómo se dice? El bagazo seco para que pueda generar pues el punto de ebullición de la panela, el señor que hace esto, lo otro, bueno, en fin. Todos se conocen, hay como una conexión entre todos. No es que un trabajador llega, entra, sale y no conozco a nadie. No, ellos tienen eso, conocen los hijos de los hijos trabajan allí, hacen alguna cosita, cortan los burros que traiga, que lleve, o sea, hay unas relaciones de territorio, ¿sí? Que es donde hay que empezar a revisar eso. Entonces, desde esta tradición panelera se mantiene y sigue fuerte desde la perspectiva analizada en campo, aunque según cifras anteriores, esta zona ya no es la primera en hectáreas sembradas, sigue siendo la mayor en rendimientos, muy altos rendimientos tiene esta zona. La siguiente afirmación de uno de los siguientes, bueno, dice que campesinos entrevistados muestra cómo esta producción de olla, aquí es una traducción X, no solo es no es una agroindustria, sino también una cultura que permanece en las culturas, costumbres, tradiciones, formas de hacer panela de generación en generación. Y esto pues no se lo quita mucho, esto no lo quita fácil a uno, ¿no? Lo que uno ha, ha tenido. Bueno, aquí, como pasando un poco para no pasarme el tiempo, este es el trapiche industrializado que les digo que esto parece una maquila más que un trapiche, porque el trapiche no es así, es más, esto todo tiene que ser en acero, las paredes se tienen que lavar, el techo no puede ser de paja como las trapiches normales, no pueden haber animales cerca, no pueden tener, digamos, mm, esto se llama, esto tiene un término, multieconomía, si no estoy mal, algo que tienen que tener ellos, o sea, pueden acoger de varios elementos para poder obtener sus recursos, pues ellos no. Dice que Wetza encontramos un trapiche maquila que alquila su estructura a los campesinos. Este cuenta con todas las condiciones INVIMA y es capaz de producir, bueno, en la olla altas dosis o bueno, altas toneladas de calidad, obviamente por hora, y sigue siendo de alguna manera, esto sigue siendo economía campesina, ¿no? Y no, esto no es economía campesina, estamos cambiando los conceptos a las cosas. Y algunas de las conclusiones, como para terminar, los proyectos de expansión de la dinámica económica del sector azucarero energético en el Valle del Río, en la olla del río Suárez no han logrado ponerse en marcha. Sin embargo, la proyección casi de ejecución generó consecuencias que marcaron estos tres municipios. En primer lugar, los campesinos sí tenían unas expectativas altas debido a que atravesaban crisis y bajos precios de kilo de la panela. Así, si se incorporaban al programa de capacitación técnica para cumplir las condiciones exigidas de los proyectos de etanol, pues iban a estar metidos en esa producción. Y ¿qué más puedo decir? Lo mismo que ya dije, que ellos sí están interesados en el ron artesanal, pero aún así están como un poco con miedo de que pueda volver a ocurrir algo con el etanol. Están cero con el etanol, no quieren nada con el etanol de lo que yo entrevisté, no quieren. De pronto el ron allí más o menos, pero no, etanol no, definitivamente no. ¿Me vas a hacer una pregunta?
No. Lo que, lo que pasa es que no se hace ningún estudio técnico después de que la panela está producida. Solamente si usted tiene estas condiciones, ya da por sentado que la panela suya es de calidad. Mientras que cuando ellos están en el otro concepto de trapiche, dicen que todo que es sucio, que hay animales, que pueden prestarse para otro tipo de cosas, que el empaquetado no es el correcto, que el manejo de alguna manera de todo esto es el que no debería, pero no es que a esto les hagan una existencia, digamos, de prueba de panela para poder hacer que eso esté allí limpio y perfecto, no. No. Y pues ya terminando, le agradezco obviamente que esta investigación fue financiada por la Universidad Federal de Yataí, el CAPS o la CAPES. Gracias a ella se hizo esta investigación, el trabajo de campo, todo, y algunas referencias, y les agradezco. La compañera va, Margie va respondiéndola. Entonces, Gerley, ¿alguien más? O vaya preparando su pregunta, por favor. Eh, eh, Primero felicito a la compañera, yo la Andrea, está en el pregrado y a partir de lo que usted estuvo indagando ahí en los canales, ¿cómo usted analiza el doble discurso del gobierno de Petro y del Ministerio de Agricultura con referencia al supuesto cambio? ¿Cómo usted lo analiza? ¿Si va a haber cambio o no va a haber cambio? Y ese discurso médico no higiénico sobre la panela industrial y la panela artesanal, ese doble discurso, usted cómo lo ve, o sea, eso, panela artesanal, eso tiene bicho, no es adecuado para uno consumirlo, y sí, la otra panela industrial, usted cómo ve ese discurso ahí. Está bien. Pues durante, bueno, no sé si estos son, ¿sí? Ah, bueno, pues durante la exposición em, se, o sea, no sé si entendí mal o estoy mal interpretando, pero se habla del campesinado como con poca tecnificación o que si ya empiezan procesos de modernización, se alejan de lo que es el campesinado. Cuando hemos visto que históricamente el campesinado siempre ha tenido una tendencia a tener un desarrollo tecnológico que le permita alivianar su carga laboral, ¿no? Porque pues no vamos a suponer que el campesinado va a tener las mismas condiciones de inicios del siglo XX a inicios del siglo XXI, ¿no? No podemos suponer eso. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? ¿Qué interpretación puede dar la expositora de los procesos que se intentan llevar a cabo de industrialización? Porque ya hay de hacer esto no una industrialización a gran escala, sino una tecnificación, ¿no? Con unas tecnologías básicas de producción en masa que permiten aliviar la carga de ese campesinado. Y también es sobre esa falta, ¿no?, de inversión del Estado en esos pequeños grupos de campesinos. ¿Cómo es esa problemática, no? Porque si el gobierno no invierte en el campesinado, ese campesinado tiende a extinguirse, porque tiende a irse del campo y termina yendo a las ciudades, ¿no? O sea, es como ver ese proceso de esa gran industria azucarera que pues bajo mi punto de vista tiene muchos intereses en la economía de la panela y lo que genera la panela no solo en el país, sino a nivel internacional, que es un producto que ya se está comercializando, que se ha venido exportando, pero al cual se le quieren dar unos estándares de calidad a los cuales los campesinos, como bien se ve en la exposición, pues no pueden llegar, ¿no? Porque no tienen quizás los fondos ni tampoco pues, el estudio técnico, ¿no? Para llevar a cabo ese tipo de reformas que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Eso también viene de la mano del discurso del actual presidente de vamos a industrializar el campo, ¿no? ¿En qué queda esa industrialización del campo?
Aló. Ya. Profe, pues yo realmente no sé estadísticas ni ubicación en este momento, pero entonces hablaste de algo que me dejó pensando y es como las relaciones que ellos tienen en el territorio, ¿no? Que ellos no quieren perder eso porque eso ya hace parte de generación en generación. Entonces yo me pregunto si quizás al hablar con los campesinos de allá, preguntaste cómo ellos iban a mantener esa identidad dentro del territorio, también basándose, pues como, no sé, bueno, no sé, sí, epa, y cómo iban a mantener para mejorar su productividad y también mantener esa identidad que ellos tienen como campesinos y como familia. Y ya. Bueno, creo que algunas de las preguntas, no, de hecho casi que todas se relacionan con lo de la tecnificación y la modernización del campo o la industrialización, que son cosas bien diferentes, ¿no? Tecnificación, modernización e industrialización. Bueno, importante saber que en la primera pregunta, pues acerca de lo del discurso de Petro, si va o no a favor de la industrialización del campo, es la interpretación, es el apoyo técnico que el campesino necesita y que no está teniendo, ¿no? Que de hecho lo están dejando solo, pero cuando lo dejan solo y solamente exigen industrialización, es allí digamos que lo que está incorrecto. Mientras que si hay un proceso constante de apoyo al campesino, si hay un constante revisión de cuáles son los procesos que, por ejemplo, pueden evitarse en alguna producción de algo, como cortar este pedazo del proceso para que sea más eficiente todo, puede hacerse. Y por eso no significa que vamos a dejar de tener panela tradicional, ¿sí? Lo que pasa es, el asunto que yo critico es ¿por qué así de la noche a la mañana? ¿Por qué así sin un proceso, sin una socialización con el campesinado, ¿sí? ¿Por qué no vamos a organizarnos? Así como van y llevan las personas para que socialicen los proyectos de etanol, ¿por qué no podemos hacer uno para proyectarnos y que, por ejemplo, la olla del río Suárez pueda tecnificar un poco y modernizar algunas de sus actividades con las que ellos trabajan, ¿sí? Sí o sí es importante la tecnificación, de hecho yo lo he visto mucho en Brasil. En Brasil el apoyo del gobierno al campesino es grande, obvio, no es tanto porque, es decir, para ellos no es tanto, pero para nosotros es mucho, ¿cierto? Los subsidios que ellos tienen un poco de beneficios, de alguna manera tienen dineros que les dan, tierras que les dan para trabajar una tierra específica y al final las terminan cediendo. Y es importante porque yo digo, wow, nunca, yo no estuve en ninguna investigación allá, yo no hice investigación allá como tal, sino que yo acompañaba a unos compañeros a hacer trabajos de campo y por ahí de una vez se escuchaba todo lo que ellos entrevistaban. Subsidios de alto calibre. Y claro, las personas hacían su estructura, contrataban personas que hasta les mejoraran los procesos. ¿Y eso va en contra? No, no va en contra del campesinado. Lo que pasa es que es cuando el gobierno apoya, puede exigir. De lo contrario, cuando no apoya y exige, ahí estamos en desventaja, ¿sí? Ese es el asunto. Cuando tú dices que si pueden mejorar, claro. Por ejemplo, ellos, algunos de los que yo entrevisté, tienen unos que otros tienen trapiches, algunas etapas de su producción las tienen más sistematizadas o por lo menos más controladas, ¿sí? No es tanto la mano de obra, sino que hay unas, pero se podrían pueden haber sido más, ¿sí? Pero que no les quitaran tampoco sus otros ingresos, porque si tú tienes un trapiche industrializado, entonces lo que dice INVIMA es que no puedes tener ni animales, no puedes tener ni otras fuentes, ni otros cultivos, o sea, tiene que ser solamente eso, entonces volverlo como monocultura, ese es otro error, ¿sí? Porque entonces la variedad es lo que trae realmente a un campesino una estabilidad, porque una sola cosa es lo que estamos acostumbrados a hacer y es lo que ellos nos quieren vender, no. Es allí el error. Sí hay una tecnificación, pero también hay una tecnificación, por ejemplo, en otro aspecto de la economía de ellos, pues genial. De hecho, yo entrevisté a una señora que ella hizo unos créditos al Banco Agrario para una zona de almacenamiento de panela. Muy bacano, porque así no se le tiende, no le va a dañar por la humedad, ¿sí? Es bonito, es chévere, y ella no estaba en contra de la industrialización. De hecho, ella decía, no, es que yo quiero mejorar mi producto. Ellos no lo ven, ellos no lo satanizan, ni como yo lo voy a satanizar tampoco, porque no hago parte, digamos, de eso. Ellos no lo satanizan y ellos dicen que sí quieren mejorar el producto porque así lo pueden vender mejor, ¿sí? Obviamente quieren exportar su sueño. El profe me preguntó que si hubo esa producción, no existió, profe. Solo fue propaganda.
realmente. Y obviamente esa propaganda ameniza, incentiva que el monopolio esté aquí, ¿sí? Y que aquí es donde se tiene que invertir, aunque habían otras zonas, ¿no? Pero igual eran del Valle del Cauca algunas y otras más como allá en el Meta, ¿no? Era propaganda. Nunca destilaron 1 litro de etanol. Y no se encuentra esa información en internet. Si usted busca estas empresas de etanol no aparecen. Y si aparecen eso, no sé, eso es una cosa rara, luego te lleva otro link y link, no aparece. Si yo no voy allá, no me doy cuenta que eso fue solo propaganda. Los niveles de producción de caña son muy escasos para montarlo. Además, usted dijo que un lío para desplazarse ya no hay vías de comunicación. En cambio, aquí el etanol lo producen porque hay vías planas y cuando está el precio del mercado internacional bajo del azúcar, pues envían también caña para producir etanol, que eso es importantísimo. Es importante. Un aporte. Bueno, tiene que entrar en una cultura de la calle. Y hay una tradición porque con el profesor Jaime a una clase y notábamos la contradicción. Entonces, el campesino tiene que tener el malán, tiene que tener la baja, para ti tiene que sembrar otros cultivos porque él dice que es ayuda a la tierra, ayuda a fertilizar. Si ponen solo cultivos, no ayuda a la tierra. Entonces, saber el campesino que contradice la visión hegemónica eurocéntrica en el punto de Pedro, que tiene el impulso de la compañera novela, la de estadística de lo que se va a hay discursos, Para completar un poco eso, de hecho, la economía campesina se basa en eso, ¿no? En la multi-actividad, por decirlo así. De hecho, ellos no utilizan casi fertilizantes para la caña panelera. Por eso es de alto rendimiento, porque utilizan menos para producir más. Y no significa que ellos sean una industria y por eso le estamos tildando de rendimiento, no, sino porque ellos ellos hablan de siempre estar moviendo la tierra, ellos siempre hablan de cuidar ese terreno, pero no con fertilizante únicamente, ¿no? Con otro tipo de cuidados. Listo, profe, pues yo le tengo una pregunta y es, digamos, ¿qué apreciación usted le tiene, digamos, a un fenómeno que es primitivo dentro del capitalismo, que es la acumulación por despojo? Y es, ¿qué relación tiene la acumulación por despojo en el caso del desarrollo agrario con la eliminación de formas tradicionales de hacer panela? Y cómo esto también se ve replicado, por lo menos en industrias como el chontaduro, en otras industrias de cosas tradicionales que normalmente, pues por todo el tema de la acumulación por despojo que utiliza el capital, pues se pierden sus formas tradicionales de producción. No, bueno, antes una otra preguntita de parte mía. Gracias. Entonces, doña Pita, gracias. Es que, bueno, tú hablaste, o más, bueno, hablaste de varias cosas sobre algo de lo que has incluso escrito, ¿cierto? Que es de la geografía vernácula. Creo que aquí, a partir de la comparación que has estado haciendo entre la economía capitalista, entre la producción capitalista de etanol y la producción tradicional de la panela, pues has mostrado muchas cosas pues de esa dinámica. Quisiera que nos ampliaras un poco más sobre lo que viste de geografía vernácula en la olla del río Suárez. Bueno, curiosamente se conecta con la pregunta del estudiante, porque cuando hablamos de esto, ¿qué pasa ya con esto de lo del despojo? Pues te cuento que
yo vi una comunidad. A pesar de que estuve en 3 municipios, vi una comunidad. Vi una comunidad que se conecta una con otra, que trapiches se conocen con otros trapiches. Hay una red de apoyo. Entonces, cuando yo hablo de eso, significa que hay muy poco espacio para que entren otros agentes a querer comprar la tierra o a despojar la tierra. ¿Sí me hago entender? O sea, es como esa conexión, se vio muy bonito y de hecho pensé en algún momento que me iba a encontrar con otra realidad, pero fue lo contrario. Entonces, de hecho, entre uno y otro iban, digamos que comunicándose, hasta yo tuve, digamos que me beneficié por eso, porque uno, ay, mira, puedes atender a una estudiante de tal universidad que viene con su profesor, inmediatamente nos atendían, nos daban, bueno, de todas las veces que fuimos a los ingenios, a los trapiches fueron llenos de dulce, porque todo el tiempo nos ofrecían que panela de esta forma, de la otra, de aquella. Nos dieron hasta una caja de panela para llevar pues, para traer para Cali, que al final no la pudimos traer. Pero en fin, el caso es que ese asunto de comunidad, de ver el territorio, de vivirlo, deja muy poco espacio para los otros agentes. Mientras comparándolo con este territorio, pues sabemos que es más vulnerable a ese tipo de situaciones, ¿no? Y hablando de la geografía vernacular del texto que escribí, de hecho, cómo se pasa una geografía vernacular a una ciencia geográfica respecto a lo de la panela, pues lo mismo que estaba diciendo justamente al inicio, que ellos viven el territorio, ellos conocen su territorio, ellos nombran sus zonas, ellos tienen todo un reconocimiento que de hecho la geografía vernacular no termina y no va a terminar nunca, porque eso es algo que está intrínseco en el ser humano, ¿no? Entonces, es cómo se viven ellos el territorio y además cómo cuidan esa tierra. Es algo muy bonito. Ellos dicen, no, nosotros aquí no usamos fertilizantes. No usamos, compramos muy poco. Es como de pronto como para nivelar el ácido un poco y ya. Pero eso no es una fertilización sana, ¿sí me hago entender? Mientras que aquí sabemos que hasta se puede usted demorar mucho menos en producir una caña, ¿no? La producción puede demorar menos, pero entonces ellos allá viven su tierra de manera diferente, viven su tierra de una manera que les da, le agradecen a la tierra. Y a pesar de que ellos sí quieren meter, digamos, tecnificación en sus procesos, no olvidan de dónde es la raíz de lo que ellos aprendieron. Y por eso, de alguna manera, esa geografía vernacular la tienen tan marcada, porque más que un GPS, es como ellos además también visitan sus tierras, ¿no? Ellos hasta el momento visitan sus tierras, es decir, van y visitan su tierrita así porque ellos cultivan hasta en la montaña, o sea, si hay una lomita, ellos allá cultivan su caña, la caña de bebé así. Y entonces el profe le pareció muy curioso porque nunca en la vida en Brasil vos vas a ver caña en una montaña y a ellos allá la cultivaban. Decían, no, nosotros nos vamos mirando hasta donde más nos pueda dar la cañita y ya, pero eso depende del terreno. Si el terreno nos permite, si el terreno nos da permiso, sí, es como con esas frases, con esas palabras que dice, aquí es diferente. Si yo hubiera comparado eso con un discurso de un azucarero, pues me hablaría todo en términos administrativos, técnicos, de eficiencia, de desarrollo de productividad en general. Entonces, de alguna manera yo lo conecto con eso, profe, porque ellos lo tienen mucho más arraigado, porque como te digo, ellos de hecho, lo de la ciencia geográfica casi no, ellos casi no manejan aplicaciones. De lo que yo vi, nada, no tenían aplicaciones. Uno todo el tiempo está con la aplicación de Google Maps o de un mapa o de aquí, todo el tiempo mirando dónde es que estoy, cómo llego, cuántos pasos, cuántos minutos, no, ellos la tienen. Y otra cosa, ellos no tienen alumbrado público, ¿no? A las 5 de la tarde teníamos que bajar rápido de las fincas porque hoy no, pues en el caso que nosotros íbamos a manejar, nos perdíamos, quedamos dormidos por allá porque literalmente nadie nos iba a salvar. Y la red telefónica es pesada también. Y también la mayoría de transportes de caña, de corte, lo hacen las personas manualmente. No hay maquinaria porque no hay cómo meterla tampoco. Todo es corte y burrito para todo. Entonces es eso, cómo viven el territorio de esa manera. Pues en mi caso, más que pregunta, es como cierta reflexión, ¿no? Yo como tal no he vivido el tema de la familia panelera, pero sí conozco como historias de mi mamá. Mi mamá pues trabajaba cocinando. Entonces ella cuenta que en el proceso
el trabajo es muy pesado en pues, en las moliendas. Bueno, yo soy del Tolima y allá se le dice molienda como tal al lugar. Entonces, pues es como que los productos derivados, pues en sí las familias llegan rápido con la panela derretida caliente y uno hace el batido ese que queda dura y queda en el punto. Es como toda esa tradición. De por sí las familias venden, muchas familias venden la panela fuera de la casa. Se conoce como el atado de panela. Y son como todas esas cosas que demuestran como ese aprecio que se tiene por la tradición. Em, en sí, lo que, bueno, y otra cosa que es bastante importante es que en ese proceso trabajan personas hasta muy adultas. Yo tenía una vecina que el esposo era bastante mayor y esa era la fuente de ingresos de ellos dos. Ella tenía una casa que pues prácticamente era una finquita y ahí también tenían caña. En mi pueblo la gente pues cultiva caña en el patio, normal, tienen los cultivos de caña. Se vende pues en el trapiche que yo conocí, pues ahí desde mi visión, era el trapiche pues para hacer el guarapo. O sea, de por sí, aunque mi pueblo del Tolima no es como, no está mencionado como en los trabajos en sí o en ese tipo de como ingenio eh, azucarero panelero, la cultura de la panela se vive en muchos lugares de Colombia y no es tan industrializado. O sea, es más una economía familiar con mucha tradición. Entonces, es bastante importante, obviamente, la inversión porque pues hace más fácil el acceso, pero también hace más fácil que la gente pueda trabajar de una manera más tranquila y más segura en cuanto al alumbrado, como hablas, eh, y todo eso. O sea, es más la inversión para que la gente tenga mejor acceso que ni tanto en cambiar el proceso, porque pues en sí, hasta el momento, pues la gente produce muy bien la panela y no es como que haya necesidad de cambiar muchas cosas. Porque, pues, por ejemplo, lo que hablan de la sanidad, esas ollas de panela son a altísimas temperaturas, o sea, la candela mata todo. La candela mata todo al final. O sea, es de decir que la panela es la cosa que uno puede comer más, tomar más tranquilo, morder su pedazo de panela, porque es algo que está expuesto a altísimas temperaturas. Entonces, en sí decir de que, ay, no, hay que higienizarla, es como más el concepto de desarrollo, de que nosotros estamos mal y tenemos que cambiar para entrar en los estándares de el mundo desarrollado. Cuando nosotros tenemos nuestros propios procesos, que pues al final eh, pasan por el punto de ebullición y más la panela para llegar a ser lo que nosotros consumimos. Así que eso de que hay que cambiar muchas cosas, al final simplemente pues bajo lo que tú muestras, lo que están haciendo es hacer como un mercado para poder empezar a vender esos maquilas. Empiezan a hacer como un nuevo mercado cuando la gente lo ha hecho de manera artesanal durante muchos años sin necesidad de todo esto. Entonces, eso es más como mi reflexión al respecto. De- Ah, bueno.
Pues me gustaría decir que más que todo la tecnificación de la panela es, yo que vivo el campo de la panela caucana más que todo. No, sí. Eso, haga- Más que todo que la panela caucana, he vivido en carne propia y pues la calidad de la panela caucana a otras panelas como de las que traen acá de los ingenios, se nota mucho la diferencia, tras del sabor y tras la elaboración. Primero que nada, porque lo único que le falta al campesino es llevarlas a los supermercados, porque primero que nada, pues mucha gente produce la panela solo es para el consumo propio. En mi caso, lo producíamos para todo el año o se vendía para los a familiares, porque el resto es muy mal paga y más lo que cuesta producirla y no te la compran al igual valor que mucho. Entonces sí es más que todo darle el valor porque uno dice, no, es que la panela que hacen el campesino no, pues sale fea o que no era que le echan, pero no. Mucho la calidad es mucho mejor. Me acuerdo perfectamente que los únicos productos que echamos así raritos era la babasa, ya que las sanciones tenían el conocimiento de la babasa para unirla con la caña de azúcar, me olvidó el nombre, pucha, con el, ¿cómo se llama? Con el guarapo y sale de muy buena calidad. También sacaban, tras del guarapo sacábamos la bebida común, pues, que todos, entonces más que todo darle la importancia porque la panela artesanal es de muy buen sabor y también de muy buena calidad. Muchos critican eso, no, pero es que está por allá en trapiches que ni saben, pero no, mucha diferencia es que la gente que sabe saca una panela de muy buena calidad y deberían probarla un día de estos porque pues, no la venden como tal. Bueno, bueno, con lo que decía el anterior compañero, pues él decía y mencionaba que acerca de la melcocha, de las miel. Usted lo mencionaba ahorita y decía que antes de la pandemia se veía una crisis en la panela. Esa crisis en la panela, en algunos sectores paneleros, transformó algunos productos. Y son esos productos que hablaba precisamente el compañero, esa melcocha, esa miel. Se está viendo que ahora se está produciendo precisamente para hacer comercio de ese producto. No como antes que se veía que era algo de la molienda como tal y se compartía en la molienda o se compartía entre los vecinos y los finqueros alrededor. Ahorita ese producto se comercializa también. Eh, la pregunta sería, ¿esas prácticas también se están viendo en esos trapiches que usted visitó? Eso se ve mucho ahorita en los trapiches paneleros del Cauca, de la Cruz, de la Unión, el sur del Cauca. Se está viendo mucho que se está exportando ya ese producto, esa melcocha con maní, eso que se veía y se producía era para compartir. Ahorita ya es un producto de exportación. Entonces, esos nuevos mercados también se están abriendo allá, es una de las preguntas. Y la otra es precisamente lo que decía el anterior compañero, en esa producción de la panela y en esa industrialización que se está viendo, se quiere hacer un producto más rápido, más dinámico, un producto en el que se está perdiendo, diría yo, esa producción artesanal, el producto que le echaban antes los abuelos para limpiar la miel, eso se ve allá, eso se está conservando, se ha perdido, lo están haciendo de otra manera. De pronto esas preguntas que pues no conozco la forma de la producción que usted presenta allá en la olla de Suárez y de pronto que yo he visto en la producción panelera del Cauca, del Tolima, del Huila, no sabría si se hace de esa misma manera. Bueno, en cuanto
situación de higienizar la panela, como decía la compañera, realmente no es como que se quiera hacer para limpiar un producto. Yo lo entiendo más bien como tú lo exponías, que era simplemente por el hecho de tener una etiqueta, un sello y demás. Lo que siento que buscan los campesinos es poder darle un valor a su producto, ya que entendemos que el negocio del campesino, pues lastimosamente en la economía lo tiene con un valor muy bajo. Es más fácil ir a un supermercado y comprar algo que tiene la etiqueta de registro indígena a que tú compres un producto que lo ofrece un campesino hecho a modo artesanal, porque nos han metido este poco de ideas de que es un producto sucio, que no está bien elaborado, que no tiene... ¿Por qué? Porque estamos en una época como de industrialización. Lo que me ofrece la industria es lo bueno, lo limpio, lo que puedo consumir, pero lo que me ofrece el campesino realmente es saludable. Nos cuestionamos sobre eso, porque es la idea que nos han vendido. Entonces, siento que más bien eso es lo que tú decías, eso es lo que busca el campesino, el sueño, lo que es de poder exportar su producto. Lastimosamente, para poder hacerlo, pues se tiene que someter a estos procesos de industrialización. Si quieren llegar a alcanzar a exportar su producto, que lastimosamente no debería ser así, pero pues se plantea de esta manera. Entonces, siento que es eso. Y por otro lado, lo que decía también la compañera que está exponiendo, es que claro, no está mal que el campesino busque o tenga una manera un poco más que se le facilita lograr la producción, sin embargo, sin perder pues la tradición, que es demasiado importante para ellos a nivel histórico. No solamente viene desde ahora, sino que hay generaciones y generaciones. Es como un legado, más que de la economía, es como ahora palabra, como bueno, exactamente, de la tradición de ellos está muy apegada a la cultura de ellos. La compañera ya. Hola, sí. Pues más que todo era como una reflexión, ¿no? Pues ahorita como tal, toda la comida industrializada pues viene con químicos que son más dañinos aún que la comida natural. Y la misma política, el movimiento geopolítico ha hecho que creamos que estamos comiendo bien cuando en realidad pues literalmente aquí la mayoría ya está podrida por dentro por la comida que estamos consumiendo. Pues ahorita de pronto no lo vemos, pero lo vamos a ver en un futuro por la comida que estamos consumiendo en este momento, nos va a generar problemas en el futuro. Y entonces creemos que estamos comiendo bien cuando en realidad no es así. Entonces, pues yo creo que también en el momento de hacer la industrialización de la panela, obviamente van a haber manos de químicos y va a afectar como tal nuestra salud. Y ese aspecto que supuestamente ponen de los trapiches que no son limpios, pues llevamos años comiendo panela de ese tipo y nunca nos ha pasado nada. Por ejemplo, a los abuelos de antes, esos son los que tienen más berraquera para andar por la vida y están sanos. Entonces, como tal, es la industria, creo que sí es el verdadero problema y tenemos que valorar y respetar lo natural porque pues como tal estamos en un entorno natural y no tenemos que dejar que lo químico pues ya entró a nuestro cuerpo, sí, pero pues tratar de hacer que no vaya a empeorar. Como tal era solo una reflexión. Gracias. Bueno, tengo varias cosas acerca de las preguntas. Me encantaría conocer el proceso de panela del Caucana. Si alguien quiere invitarme, yo voy. Porque de hecho en el plan que nosotros estábamos, alguien también de los estudiantes había dicho que iba a invitarme, pero nadie, no me llegó la invitación. Así que porfa, el compañero de atrás que dice que tiene familia y cultura panelera caucana, me gustaría mucho conocer ese proceso porque es esas... Miren, muchachos, ustedes, a ver, aquí nos ponemos a hablar de que si es bueno o no la tecnificación, si es correcta o no, si la industrialización, si qué pasa. Bueno, el asunto es cuántas situaciones han tenido que pasar los campesinos para mantenerse en donde ellos están.
y nosotros nos podemos poner ahorita a hablar de si es buena o no la tecnificación. Si eso digamos que sería lo menos importante ahorita, sino lo contrario es cómo ellos pueden continuar en ese proceso de ser campesinos y mantenerse en el campo, muchachos. Una de las cosas más importantes es mantener al campesino en el campo. Y cuando hablo de mantenerlo no significa ya déjenlo allá, que produzca y listo. No, es qué condiciones hay para que él se mantenga allá y quiera seguir en ese lugar. Entonces a eso voy, ¿sí? Cuando tú dices, por ejemplo, de que hay unos productos que antes se regalaban y que ahora los están vendiendo, le están colocando un valor. No conozco de la olla del Río Suárez que hagan eso, no la conozco. Si colocan o no algún elemento para aumentar o no la producción, hasta donde yo sé, ellos decían que lo hacían de todo, de la manera como lo hacían los abuelos, que habían cambiado algunos procesos, sí, porque pues no van a quedar en el siglo XIX, pero a lo que yo voy con la tecnificación tiene que ver a lo que a ellos les interesa más en la tecnificación, no es facturar más, que de hecho es importante, sino que ellos quieren es llegarle a otras generaciones, ellos quieren tener variedad de productos, pero eso se logra con investigación, con asistencia técnica y con capacitaciones. Ellos a veces se sienten que los tienen olvidados allá y que están en la misma dinámica de hace siglos y que no hay cambios y que ellos quieren hacer un cambio, pero entonces luego llegan no cambios, sino exigencias. A eso vamos. Entonces, industrialización, tecnificación es importante. No llegar a la estandarización de un producto, ¿no? Porque entonces perdemos la tradición, perdemos la cultura, perdemos la comunidad, perdemos de que ya no somos fincas, sino que somos industria. Esta industria se llama tal, la otra se llama tal, tiene tantos trabajadores, ya comenzamos como a estandarizar absolutamente todo y se pierde lo esencial. Se pierde lo que mantiene vivo también estas comunidades, que es eso, ¿no? El don de gente, el ayudar, el comunicarse, el ser apoyo para el otro, el que si yo me quedé sin un trabajador, venga, yo le presto uno, si usted quiere vaya y ayúdele en la otra molienda porque mire que allá necesitamos trabajadores. De hecho, las cosas han venido cambiando mucho, no es que hayan quedado para siempre así. Antes los trabajadores dormían en el trapiche. En la molienda tenían que dormir porque eran horas enteras, ¿sí? Ahora no se puede, bueno, lo cambiaron. A las gallinas pasaban pues picoteando si se encontraban alguna cosita por ahí en el bagazo. Ahora no se pueden tener animales, ¿sí? O la cabra que pasa y se comió un pedazo de bagazo, no puede, se han cambiado cosas, no es que estemos estancados en el tiempo, se han cambiado cosas, pero ya cuando hay una exigencia tan dura como modificar todo un trapiche, van a caer muchos, bastantes. Entonces a eso me refiero, ¿no? Es como mirar no el detalle, sino lo general y cómo es importante es apoyar al campesinado desde sí. Las panelas industrializadas, que ustedes no les digan panelas industrializadas, sino panelas se pueden encontrar en el D1, que son de Colombia. Revísenlas. Hay panelas de Paradera, hay de Santander, hay unas de Boyacá, hay unas de Tuluá. Entonces revisen que sí hay. El asunto es que miren la etiqueta, porque estas han hecho un esfuerzo grande para tenerlos allí, para estar en una cadena de supermercados. No significa que ellos sean los más grandes, no. Significa que están haciendo esfuerzos para entrar en esa dinámica económica y pues innovar un poco porque no se quieren quedar allí solo estancados. Eso era todo, espero que les haya gustado bastante. Muchas gracias por escucharme y por hacer parte de esto. No, gracias a todos y todas y solo nos despedimos con una última diapositiva para recordarles la programación del seminario permanente. Esta ha sido nuestra segunda sesión. Nos esperan entonces 4 sesiones hasta terminar semestre. Bienvenidos, bienvenidas los profesores, profesoras también para que traigan a sus estudiantes, a ustedes compañeros, compañeras por estar. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces próximamente.